Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Aquí estamos, como cada mañana, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Ellas ocupan espacios en distintos lugares del mundo, desde América del Sur, América Latina y Estados Unidos. Y por supuesto también tenemos nuestros representantes, amigos, en Europa. Hace poco tiempo nos ocupábamos de el señor Claudio Alejandro Guzmán, un hombre que cumplió una misión pública durante muchos años, con total honestidad, e incluso su impecable foja de servicio lo demuestra. Pero le llegó un día que fue una circunstancia inesperada, donde leyendo una nota periodística se tropieza prácticamente con que está nombrado como participando en un hecho delictivo. El señor Guzmán toma la decisión de presentarse ante las autoridades con la intención de aclarar si hubiera un malentendido que lo involucra, y se pone a disposición de la justicia o de quien corresponda, dejando constancia de dónde vive, de sus teléfonos y su predisposición a colaborar en cualquier circunstancia donde él esté mencionado. Bueno, este señor Guzmán se va tranquilo a su casa, pasa un tiempo, 3 años, y un día le tocan el timbre y es personal de la policía aeroportuaria que viene con un arresto, una orden de arresto en su mano. A partir de ese día comienza una odisea realmente inexplicable, inentendible, quizá injusta. Y digo quizá porque es la justicia la que tiene que determinar si es justo o no es justo. Pero he aquí que la justicia, a partir de aquel momento, no actúa. El señor Guzmán está detenido en una cárcel en la provincia de Buenos Aires, comenzando a vivir una circunstancia inédita en su vida, inesperada, y esperando que un juez se ocupe de su causa y se aclaren las circunstancias en las cuales él se encuentra detenido. Bueno, este señor, Claudio Alejandro Guzmán, lleva ya 1 año y 3 meses de prisión, sin condena, y sin saber cuál es su destino. Le determinan personas que actúan en su causa, pero nada. El señor Guzmán, hace ya 8 días atrás, decidió comenzar una misión muy difícil. Realmente encaró una huelga de hambre que puede costarle la vida. Tuvimos la oportunidad hace poco, a través de nuestro programa, conversar con Fabián Guzmán, que se encuentra en Orlando, en Florida, Estados Unidos, y también con la señora esposa de Guzmán, que se encuentra en Pinamar, viviendo sola en Buenos Aires. Tanto Fabián, su hijo, como su esposa viven la incertidumbre de no saber el futuro que le espera al señor Claudio Alejandro Guzmán, ni siquiera por el lado de la acción de la justicia, y también ya sabiendo que el señor Guzmán está en la mano de Dios, porque hace ya
8 días que no prueba bocado en una decidida huelga de hambre que termine con esta situación. Nos vamos a ir precisamente a la ciudad de Orlando, en la Florida, en los Estados Unidos, a hablar con Fabián Kuzman, que lleva una lucha sin cuartel, tratando de que se esclarezca qué es lo que mantiene a su padre preso sin razón, porque hasta ahora nadie le ha dicho por qué está preso. Y bueno, y comprendemos la situación. Fabián, sé que me estás escuchando, muchas gracias por recibirme. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas tardes, Agustín, gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Bueno, gracias a ti por prestarte a hablar de un tema tan difícil, ¿no? Confirmame, 8 días de huelga ya lleva tu papá sin comer, incluso sin recibir medicación. Eso es correcto, Agustín. Este es el 8º día de la segunda etapa de la huelga de hambre. Claro, Él había propiciado una a principios de marzo, y por ciertas promesas que la justicia había declarado que iban a intervenir, suspendió la huelga de hambre. La ha retomado ahora, hace 8 días, y bueno, como decías al principio, este es el 8º día, y es donde comienza a haber una serie de problemas. Por ejemplo, problemas en los riñones, cierta actividad de los órganos que van a ser irrecuperables, pero de todas maneras, como ejemplo, por honor, por principios, él va a decidir cuándo morir. No será una decisión de jueces prevaricadores o de jueces que no realizan su trabajo. Y puntualizo esto último, Agustín, ya que la negativa de domiciliaria que la juez interviniente aduce, por ejemplo, que si bien la edad es la correcta para un beneficio de prisión domiciliaria, los problemas de salud que tiene pueden ser tratados en el ámbito carcelario. Esto, si después me permitís explayarme, evidencia que la jueza no leyó la causa. Sí, cómo no, tendrás todas las posibilidades porque está el micrófono abierto a que puedas exponer, expresarte con total libertad. Quiero preguntarte, porque tenemos que remontarnos a que hace poco en la Argentina hubo elecciones. Y me recuerdo que el candidato a presidente por entonces, Mauricio Macri, había afirmado que en la nueva Argentina, si él era presidente de la nación, se acabarían los curros de los derechos humanos. Te pregunto, ¿hay curros todavía en las entidades de derechos humanos? Pregunto Yo también, no. ¿tú crees que Claro. Macri tenía evidencias de que había curros en las entidades de derechos humanos? Y por último, el hoy presidente Mauricio Macri, ¿sigue teniendo esas evidencias? Yo creo que es una pregunta muy interesante, Agustín. Ya lo había comentado tiempo atrás, en donde decía que si el presidente tenía esas evidencias, lo más justo sería recurrir a la justicia, por más de que no funcionen bien, para presentar esas evidencias. Si no, estamos haciendo lo mismo que hacen los jueces prevaricadores, que acusan, procesan y sentencian sin evidencia. Yo entiendo de que Macri se encontró con un país devastado, con muchísimos problemas y sin dudas, lamentablemente hay que reconocerlo, con vos muchas veces hablamos del tema del materialismo, el bolsillo hiere mucho. La falencia de no tener una vida a gusto, digamos, al ciudadano medio lo angustia mucho. Y una serie mayores de problemas como para llegar a este tema de los derechos humanos. Yo soy muy crítico del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abreu, que ha estado incluso presente en este tipo de casos de lesa humanidad. 2 semanas atrás, el ex juez Romano tuvo una descompensación, picos de presión de 20, y bueno, no fue asistido. Y este secretario de Derechos Humanos estaba presente en el juicio, lo cual
para mí es notable y muy, muy terrible. No sé hasta qué punto el presidente tenga estas pautas de evidencia de prueba, no, eso lo desconozco. Claro, pero por lo menos podría tenía suponer sospechas. Agustín, pero no es lo mismo. Tenía sospechas o tenía conocimientos, porque él habló concretamente que se iban a acabar los curros. Y creo que habló en conocimiento de causa y además con propiedad, que se acabarían los curros de los derechos humanos. Ahora, Fabián, ¿cuántos jueces han pasado por la vida de Claudio Kuzman en estos 15 meses de prisión? En estos 15 meses, 7, de los cuales 6 son jueces subrogantes y que han actuado, bueno, si uno hace el promedio, muy poco tiempo, 2 meses y 4 días cada uno, en lo cual es puesto en evidente de que no pueden revisar la causa en tan poco tiempo. Es decir, que se van pasando el problema uno a otro. Y en el medio quedan las víctimas inocentes. Y una persona que no solo está viviendo ese proceso, sino que además no tiene oportunidad de defenderse porque la justicia no está allí, no está presente. La última vez que hablamos, yo sé que se había designado una juez de apellido Filipuzzi, que vive bastante lejos de la prisión y que se estimaba que podía estar presente de tanto en tanto con quien tenía que representar en un periodo de 15, 20 días cada mes. ¿Cuánto lleva ya la juez Filipuzzi como jueza designada? Lo que estimamos nosotros es que es más o menos un mes. Lleva un mes. El tema de que se presenta desde su ciudad original, donde es titular en el juzgado, está a 300 kilómetros, distante a 300 kilómetros de Bahía Blanca, y se presenta en el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca una vez por semana, lo cual haría un total de 8 veces durante su interinato o subrogancia. En ese tiempo, bueno, fue solicitada la prisión domiciliaria para mi padre. Esperábamos un resultado positivo, no solo porque uno quiere ser optimista, sino porque, bueno, en este caso merece la excarcelación y un pedido de disculpas. Sin embargo, la justicia, muchos de los jueces son prevaricadores y los otros son miedosos. No puedo establecer en qué momento, en qué lugar localizar a la jueza, la doctora Filipuzzi, pero sí puedo probar de que la doctora no leyó el caso, se dedicó a hacer lo mismo que hacen otros jueces, lo cual es copiar y pegar en una causa, y son muy fácil de destronar los argumentos que presenta. Es decir, mi padre tiene 70 años, lo cual es uno de los requisitos. La jueza tiene su facultad de decir sí o no, eso es entendible, pero va más allá. Dice que los problemas de salud que tiene mi padre no son tan graves como para no ser tratados en el ámbito carcelario. Este es el primer problema, Agustín. No son graves como para no ser tratados en el ámbito carcelario, pero no se hace. Mi padre ha tenido olvidos del juzgado para firmar autorizaciones y ser trasladado. Por demoras en los traslados se pierden los turnos y los turnos se tienen que volver a establecer con mucho tiempo de diferencia. Entre otras cosas, hay confusiones entre si uno necesita una tomografía y una ecografía. Al parecer, eso es el ámbito carcelario y el buen tratamiento de una persona septuagenaria. Lo otro que aduce es la jueza es el peligro de riesgo de fuga, y yo te estaba escuchando a vos cuando iniciaste el programa, en tu apertura del programa, donde decías que en el año 2011 mi padre se presenta ante una nota periodística, ante las autoridades, da su teléfono, su dirección en la cual 3 años después la policía aeroportuaria lo encontró. O sea que tuvo 3 años para fugarse. Es decir, este alegato de la jueza de riesgo de fuga tampoco sirve. Fabián, tú dices que garantizas que ella no leyó la causa. Me quedó ahí la inquietud. ¿De qué forma tú puedes asegurar que no leyó la carta? Como te decía, la causa, como te decía recientemente, es el tema de que si una persona ve que voluntariamente se presenta ante las autoridades, que dice dónde vive y dónde va a vivir,
y cuando lo detienen está en ese mismo lugar, ¿cuál es el peligro de fuga? O sea, que no leyó la presentación de mi padre ante las autoridades en el año 2011. Después, bueno, los problemas de salud, para una persona de 70 años, tiene más riesgo que una persona de 30 o 40 años. Es decir, una gripe para mí es una cosa, para él puede ser una pulmonía y la muerte. Y hay problemas de salud, hay tumores que se van agrandando y no son tratados en el ámbito carcelario, como dice la doctora Mirta Susana Filipuzzi. Entonces, eso es otra evidencia de que no ha leído la causa. Se ha limitado a firmar un papel y a poner excusas. Y eso es lo más lamentable, porque es un sistema de indefensión que no nos conduce ni a ella ni a nosotros a ninguna parte. Fabián, ¿de qué es acusado tu padre, Claudio Guzmán? Es una buena pregunta, porque hay tres, digamos, evidencias de prueba, y lo pongo entre comillas, en letras itálicas y resaltado con negritas, si es necesario. Tres evidencias de prueba, en ninguna lo mencionan, en ninguna hay un testimonio o una descripción. Una de ellas, creo que lo comentamos anteriormente, dice: el testigo no describe ni identifica a la persona que lo arrestó, y el juez, el juez anterior, secretario judicial devenido a juez, Ulpiano Martínez, infiere que se trataría de Guzmán porque vivió en la misma ciudad donde se produjeron los hechos. Es decir, si estos hechos se produjeron, hay que probarlos primero, y después inferir que una persona arresta a la otra por estar en la misma ciudad. Hay miles de efectivos policiales. Y es la historia de que si fue cierto lo que sucedió, esa persona nunca va a saber quién lo arrestó. ¿Se sabe quién es o quién lo acusa a tu papá de esos delitos? Al parecer nadie. Al parecer es algo orquestado entre un fiscal, ex fiscal Abel Córdoba, y un periodista de Página 12, Diego Martínez, al cual le dimos, incluso yo personalmente lo he llamado Diego Martínez en más de 10 oportunidades para conversar del tema y saber de dónde sacó sus fuentes y cómo construyó el reportaje. Pero Diego Martínez no aparece. Le hemos ofrecido hacer un reportaje cara a cara con mi padre en el penal. Diego Martínez no aparece. Y por algo es este tipo de cosas, este tipo de escondidas. No pueden sustentar lo que quisieron armar en una causa que yo podría haber armado en 2 minutos viendo televisión y comiendo a la vez. ¿Ubicás al señor Pedro Miramonte? Pedro Miramonte es quien se presenta, digamos, ante la justicia e indica que un oficial de apellido Bluma del Comando Radioeléctrico lo arrestó. Esto lo hace ante un tribunal oral federal, y no solo lo dice una vez, lo dice 3 veces. Lo que es interesante es que ninguno de los jueces o fiscales preguntara quién es Bluma. Sin embargo, uno de los fiscales recoge el guante, transforma a Bluma por Guzmán y lo ubica en ese comando radioeléctrico, presentando como prueba la foja de servicios de mi padre, en la cual no figura ninguna acción en el comando radioeléctrico, lo cual es casi cómico. Si tuvieras que evaluar un poco en función de esta experiencia que estás viviendo con tu padre preso y esta lucha por tratar de, por lo menos, que alguien se ocupe de leer la causa y llegar a una conclusión, Pato Gallareta, pero que se involucre en ella y que la entienda y que saque las conclusiones que correspondan. Pero teniendo en cuenta toda esta experiencia, ¿cómo podrías de alguna manera identificar o explicarnos cómo ves el funcionamiento de la justicia argentina con respecto a los casos de lesa humanidad, de derechos humanos? Personalmente, y esto es algo anterior, ¿verdad? Yo lo noto como un fracaso personal porque no he podido llevar adelante algo que es muy evidente. Tal vez la sociedad es demasiado indiferente, o la sociedad tiene sus propios problemas como para apoyar una causa que no tiene mucho conocimiento.
Ahora, es muy, muy poco reconfortante ver las expresiones de ministros, de funcionarios en general, diciendo de lo mal que trabaja la justicia, de la cefalía que tienen los dirigentes judiciales, y no hacer nada al respecto. Creo que los argentinos, como estoy haciendo yo en este momento, somos de mucho hablar y de poco accionar. Los dirigentes políticos no nos defienden, y bueno, y las víctimas inocentes pagan por los errores de otros. Errores y por los intereses creados de otras personas. Otra vez, como personalmente veo con un gran orgullo cómo lleva adelante esta situación mi padre. Él piensa en todo momento que esto nos acarrea problemas a nosotros, y que quisiera darle un punto definitivo. Quisiera que mi madre, bueno, vos has hablado con ella, se vaya del país, y que esto se entierre porque no hay una solución. Vamos a ver qué pasa en estos días. Hay ciertos indicios de que tendría que hablarse de este tema. Hay gente que, bueno, se ha cogido cierto valor y está hablando más fuertemente de este tema. Hay gente que le está sucediendo lo mismo en el norte argentino, bueno, en todo el país, un grupo llamado La Fuerza de los Dignos, que se está preocupando por todo este tema de víctimas de los juicios de los más llamados lesa humanidad, casos de lesa humanidad, y algunos pocos programas de radio y televisión. Hay programas de Eso No Se Habla, que siguen muy valientemente llevando la palabra de los presos políticos, pero en los medios masivos, aquellos de que no tendrían que tener tanto miedo, creo, percibo, intuyo que todavía sí, no están preparados y no han madurado para presentarse ante este problema. Bueno, estamos ante esta situación donde la vida de tu papá está en manos de él, prácticamente, por decirlo. Siempre está en manos de Dios también, pero hoy él ha tomado una decisión de hacer huelga de hambre y huelga de medicación. ¿Qué pensás que va a pasar ahora? ¿Qué tendría que ocurrir para que tu padre desista de esta decisión que ha tomado? Es muy complicado y muy simple a la vez. Muy complicado porque la justicia lo hace muy complicado. Tendría que haber una auditoría, una indagatoria en la cual asista un juez, porque recordemos que en las dos previas no asistió un juez, no asistió un fiscal, solamente una secretaria contratada que mecanografiaba la declaración de mi padre. No hubo preguntas, no hubo careos, no hubo intercambio de testimonios. Lo primero que habría que ver es llegar lo más cercano a algo legal que se pueda hoy en día en la Argentina. Eso podría hacerle cambiar de opinión, pero no promesas. Y creo que yo en esta decisión personal de él estoy apoyándolo 100%, pese a que se está yendo su vida. Pero no más promesas, ya ha mentido mucho la justicia argentina. No es tiempo de echarse atrás por este tipo de cosas. ¿Cómo transcurren los días de tu padre en prisión? Desde que tuvo que ingresar allí, todo este tiempo, hasta ahora que está viviendo esta situación muy particular, precisamente por esta decisión que ha tomado. Si bien no puedo decir que fue un shock o que fue una sorpresa, porque él, viendo lo que sucedía con otros militares o otros policías, pensaba de que iba a haber un desenlace similar. Lo que nunca pensó es que la justicia iba a obrar de esta manera. De todas maneras, con la apertura de la página prisioneroenargentina.com, se convirtió tal vez en una especie de corresponsal de guerra, aprendiendo, conociendo y dando a conocer casos de otras víctimas en los cuales los juicios o las imputaciones eran no más que vagas, sino sinceramente muy fácil de reconocer como mentiras. Y bueno, hasta que
no llegar a una acción de la justicia verdadera, ver todas estas aberraciones, cambios de jueces que prometen echarle un vistazo a la causa y no cumplen, o jueces que directamente están 2 meses y no quieren comprometerse, y bueno, es problema del juez que venga después. ¿Cómo está la salud de tu mamá? ¿Cómo se encuentra de ánimo? Mi madre es también una persona mentalmente muy fuerte, pero también tiene 69 años y todo esto es una tensión nerviosa día tras día, porque tenemos que estar constantemente con este caso y bueno, lleva mucho tiempo. De todas maneras, trata de hacer lo más posible, trata de ayudar, trata de comunicarse con gente, trata de hacer contactos como para que, bueno, no pedir nada especial, sino que se cumpla legalmente con los pasos a seguir por parte de jueces y magistrados. Mi padre también es una persona muy fuerte mentalmente, pero como ya te decía, a partir del 7º, 8º día hay secuelas irrecuperables de salud. Bien, Fabián, muchísimas gracias por esta gentileza de transmitirnos a toda la audiencia de TV Radio Miami, que llega a todo el mundo, y que de repente muchos estarán pensando, esa es la Argentina que yo no conozco, esa es la Argentina que me gustaría conocer por sus paisajes, por tantas cosas que me han hablado de ese país hermoso, pero la verdad ni se me cruzaba que en Argentina pasaran estas cosas. Bueno, quizá también pasan en otros lugares del mundo, pero pasan en la Argentina y lo estamos sufriendo desde hace muchos años. Un gran abrazo, Fabián. Gracias de nuevo por esta oportunidad y por siempre estar brindándonos el micrófono en este tipo de causas y por tu valentía una vez más, Agustín. Muchísimas gracias. El destino de un correcto proceso legal es que las personas puedan sentir que resguardan de manera eficaz sus derechos. Saber que sus derechos son respetados, que sus derechos son los que priman por encima de cualquier razón. En ningún caso se puede pasar por alto este tema. Sobre todo este caso particular, que ni siquiera tiene pruebas contundentes, ni siquiera pruebas, ya que por el momento ninguna autoridad le ha explicado al señor Guzmán por qué está preso. Ningún juez de los que han transcurrido en este tiempo le ha explicado por qué está preso. Es una Argentina que durante muchos años se escudó detrás de los derechos humanos. Para muchos, los derechos humanos son para quienes ostentan el poder. Para todos los argentinos de bien, los derechos humanos es algo fundamental para vivir en libertad. Y creemos que en la Argentina hay espacio para la libertad. Vamos a la pausa y volvemos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como
como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.